Bueno, queridos estudiantes, ya tuvieron estos 5 minutos para estirarse un poco, para pararse, para de pronto tomar algo, para buscar las lecturas, para tenerlas ahí pendientes, esa lectura que ustedes sabían que tenían que tener para la actividad del día de hoy. Entonces vamos a dar inicio para no retrasarnos un poco. Les recuerdo, vamos a ir respondiendo el taller como hemos hecho en las otras actividades. El profesor Héctor va a estar muy pendiente para recibir sus respuestas. Entonces queremos que agilicemos ese proceso para que tengamos una retroalimentación de cada una de las preguntas. Entonces vamos a ver, digamos, como nuestras diapositivas donde planteamos el objetivo de la actividad y la metodología. Entonces miremos, el objetivo de hoy es que generemos esa relación entre los temas que hemos desarrollado en esta sesión, que para nosotros en cuanto a numeración es la sesión 8, pero estamos hablando de las 6 que aparecen en su módulo sobre los recursos físicos, y cómo esto se genera como una estrategia necesaria para entender el impacto de las políticas públicas y la relación que tiene esto con el sector privado de la agroindustria colombiana, que era lo que les decía ahorita. Por un lado están las instituciones, por otro lado están estos actores que se encargan de dinamizar la agroindustria, que son los empresarios pequeños y medianos y todos los que intervienen en la cadena productiva. Entonces aquí tenemos nuestra metodología. Entonces ustedes saben, hoy 29 vamos a desarrollarlo en la clase, pero ustedes van a también a tener un momento luego. La idea es que ustedes van a realizar los pasos que nosotros tenemos planteados para el día de hoy y van a tener presente tanto esta teleclase que acabamos de ver y el módulo escrito. Aparte, ustedes ya saben que luego de la teleclase ustedes van a ingresar al aula virtual de aprendizaje, van a consignar sus respuestas, pero van a tratar de profundizarlas, y eso es algo en lo que yo hago bastante énfasis. ¿Cuáles son las recomendaciones del día de hoy? Tenga a la mano ese texto que se llama Los Nuevos Llaneros, que fue el que ustedes debieron haber bajado, haber leído y haber hecho su subrayado para tener las ideas claras. Por otra parte, queremos que ustedes tengan a la mano su módulo, tengan sus apuntes, todas las anotaciones que han llevado a lo largo de la asignatura. Yo imagino que el módulo ya forma parte como de eso con lo que van todos los martes a su teleclase. Y adicional, recuerden que en el aula se debe profundizar, no es simplemente escribir por escribir. Ahora recuerden que como todas las actividades están abiertas, no lo hagan por cumplir el requisito, háganlo a conciencia, háganlo con detenimiento y háganlo por ustedes generarse un mejoramiento día a día. Entonces quiero que le presten un poco de atención a esto. Antes de empezar con las preguntas, vamos a ver un video. ¿Qué tiene este video? Este video lo que trata es que ustedes vean cómo a partir del Ministerio de Agricultura se genera una política puntual en el tema de la Orinoquía y tiene que ver con lo que veníamos viendo en la teleclase anterior, con el artículo y con lo que queremos que desarrollen en el día de hoy. Entonces presten mucha atención, traten de extraer la mayor cantidad de elementos del video para que esto les ayude a resolver las preguntas. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, anunció en las comisiones económicas del Congreso de la República que las 17.000 hectáreas que hacen parte de la hacienda Carimagua en el departamento del Meta serán entregadas a 500 familias de pequeños y medianos campesinos para trabajar en un proyecto asociativo con una empresa de alto valor agregado. Después de una controversial discusión en que esas 17.000 hectáreas iban a entregar por parte del Estado a 3 o 4 grandes empresarios, el gobierno actual ha decidido, no solo para ese desarrollo allá, sino también como un ejemplo multiplicativo de lo que se puede hacer armónicamente en toda la Orinoquía, vamos a protocolizar un acuerdo en que esas 17.000 hectáreas se van a dedicar a favorecer un poblamiento campesino de pequeños y medianos productores que se van a asociar con una empresa de economía de escala como socios. El próximo 10 de marzo se protocolizará en las instalaciones del predio un acuerdo para la ubicación de las familias campesinas. Este plan hace parte de la propuesta del Gobierno Nacional para desarrollar la altillanura en la Orinoquía colombiana, considerada la última frontera agrícola del país. Después de excluir las zonas de humedales y de reserva
de la Orinoquía, nos quedan allá 4 millones. Estamos hablando de que hay un potencial a desarrollar equivalente al 80% de lo que es todo el componente dedicado a la agricultura en la zona andina del país. La intención del gobierno es la de flexibilizar la unidad agrícola familiar UAF para estimular la inversión y el desarrollo de proyectos asociativos en la Orinoquía. La idea del gobierno es, desde luego, mantener la soberanía alimentaria y la soberanía agrícola sobre esta última frontera agrícola. Es decir, no se va a dar, y a nadie se le ha pasado por la cabeza, que Colombia le vaya a vender estos 3 o 4 millones de hectáreas a 2 o 3 inversionistas chinos, o de alguna otra latitud, como algunos dicen con cierto tremendismo. Desde luego que eso no se va a hacer así. Otro de los puntos que se destacan en este proyecto es la alianza entre Corpoica y el CIAT para la investigación sobre la adecuación de los suelos de esta región, lo que permitiría incorporar 4 millones de hectáreas a la producción de alimentos del país. Podamos tener un centro de investigaciones de agricultura tropical de primer estándar, dedicada a estudiar los pastos, dedicadas a estudiar las variedades, los híbridos, el manejo de los suelos, en fin, todos los temas atinentes al desarrollo de la Orinoquía. El ministro de Agricultura aseguró que en la Orinoquía colombiana se realizará un desarrollo ordenado, ambientalmente responsable y con visión de futuro. Destacó además el proyecto para construir en la región una carretera de 800 kilómetros entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño con un costo de inversión de 1.500.000 millones de pesos. Bueno, apreciados estudiantes, ustedes han visto en este video la exposición del ministro que se refiere a todo lo que estamos viendo. Habló de la UAF, flexibilización de la UAF, las políticas que van a desarrollar, el cómo se quiere incorporar nuevas tierras a la producción, la alianza entre el CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical, Palmira, con Corpoica, para crear otro centro de agricultura tropical probablemente en esa región, la importancia de incorporar 4 millones de hectáreas a la producción. Bueno, es toda una política que se está desarrollando. Y si leyeron también el taller, observaron que eso se está llevando a la práctica. Vean cómo Alejandro Santo Domingo está haciendo un trabajo allá con unos brasileños que trajo de la zona del Cerrado, como dicen en portugués, el Cerrado, en donde se ha trabajado ampliamente para producir soya, maíz. Es un reto grande que la política misma lo va a tratar de resolver. Y vieron también cómo se está haciendo un proyecto Aliar. Ese nos lo presentaron hace un tiempo en una exposición que hicieron en el anterior gobierno para mostrar empresas destacadas. Aliar es una empresa en desarrollo que tiene ya cerdos, tiene maíz, tiene una cantidad de desarrollos importantes a observar allá. Lean esto y lo verán al detalle con todas sus implicaciones. Ahora vamos a mirar cuáles son las preguntas que ustedes tienen que resolver y tendrán para eso un espacio de tiempo que ahora les diré de cuánto es. Las preguntas son, primero, ¿cuál es la importancia de la tierra a la luz de las nuevas dinámicas en los llanos orientales y la Orinoquía colombiana? Segundo, ¿por qué resulta relevante e importante para algunos industriales como los Santo Domingo el cultivo de cereales? Explique su respuesta. Entonces, tienen 5 minutos disponibles para analizar todos estos aspectos y enviar sus respuestas al aula virtual de aprendizaje, en donde estaré gustoso recibiéndolas. Adelante, 5 minutos.
Bueno, queridos estudiantes, ya tuvieron estos 5 minutos para trabajar estas preguntas. Como les dije, estas respuestas que ustedes nos están dando es para hacer una retroalimentación. Las que van a hacer en el aula virtual van a ser mucho más elaboradas, con muchos más argumentos, porque van a tener más tiempo para hacerlo. Vamos a darle paso al profesor Héctor para que nos comente las respuestas que han llegado al aula virtual. Sí, profesora, tenemos primero respuesta de Valledupar, de Luz Daneris. La voy a leer. Dice, la importancia de la ICA es considerada la última frontera agrícola de Colombia y la cantidad disponible de terrenos supera el 80% del total de la tierra del país dedicado a la agricultura. Segundo, según el texto resulta importante porque actualmente la cantidad de grano que se importa para alimentación es bastante considerable y personalmente considero que también están apuntando a los beneficios económicos del biocombustible. Sí, estás en lo cierto en ambas respuestas en cuanto a que se trata precisamente de subsanar el problema que se tiene ahora con la importación exagerada de cereales. Sigo mirando respuestas. Vamos a observar a ver quiénes más nos han escrito. Y tenemos aquí también una opinión de Zipaquirá. Zipaquirá dice, Emilsen, buenas noches, la importancia es la de distribuir de una forma dinámica la tierra a aquellas familias campesinas con menos oportunidades y que a la vez, por medio de redes, debe ser entes y alianzas, apoyar al campesino con programas e investigaciones, garantizando que sus productos puedan ser comercializados. Emilsen nos manda esa respuesta. Juan Carlos de Armenia, la importancia radica en la necesidad de los gobiernos en crear nuevas despensas agrícolas por la seguridad alimentaria, ya que la globalización económica y el tema de los biocombustibles tienen preocupados a los gobiernos. Es importante para el Grupo Empresarial Santo Domingo porque tienen una visión de negocio muy grande, porque es un renglón en la economía que es de los importados en el país y costosos. Disculpas, error Valledupar, nos dicen, la respuesta era radica y no ICA. Gracias, Luz Daneris. Continuamos acá observando las respuestas de Pasto. En Pasto, Carlos y Mario, Urbano, porque hasta el momento ellos tienen un manejo de alto perfil, por lo tanto todo nuevo negocio lo manejarán con los mismos parámetros. A ver qué otras respuestas tenemos nosotros que no hayamos leído. Yo creo que está Pasto, Valledupar, Zipaquirá, Armenia y Valledupar corrigiendo. Entonces creo que ustedes están participando. No sé, me pregunto si la alumna Ana Isabel de Barranquilla está con nosotros también. No he vuelto a saber de ella. Por favor, si estás por ahí, reporta tu presencia. Profesora. Bueno, profesor, muchas gracias a ustedes por sus participaciones. Si se dan cuenta, ya tenemos más elementos para ir desglosando un poco este tema y además es un tema que nos interesa, es un tema que nos preocupa y es un tema que nos inquieta en cuanto al funcionamiento y a la distribución de la tierra. Ahora vamos a dar paso entonces con nuestras dos siguientes preguntas. Entonces vamos a ver las diapositivas. ¿Qué consecuencia tiene para la agroindustria colombiana el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial? Yo creo que esta pregunta ya tiene bastantes elementos que hemos venido trabajando en otras clases. Y la cuarta, ¿las nuevas dinámicas de la Orinoquía colombiana responden a alguna política pública? Y ahí es donde ustedes van a sustentarnos la respuesta. Entonces, para esta pregunta, que yo digo que es un poquito más sencilla para ustedes, van a tener 3 minutos. El profesor Héctor va a estar muy atento a sus respuestas y espero que participen todos e invitamos a Ana Isabel, si está en la ciudad de Barranquilla, para que también haga sus aportes. Entonces nos vemos en los próximos 3 minutos.
Bueno, queridos estudiantes, entonces ahora tuvimos este espacio para que nos enviaran sus respuestas. Vamos a darle paso entonces al profesor Héctor, vamos a leer primero una respuesta de la pregunta anterior, entonces el profesor Héctor va a hacer la lectura y ahí continuamos con las participaciones de estas dos siguientes. Entonces, profesor, cuéntenos. Sí, tenemos una participación de María Isabel de Zipaquirá. María Isabel nos dice: buenas noches, para ellos resulta importante invertir en la producción de cereales para diversificar sus negocios, generar oportunidades e incursionar en el campo de los alcoholes carburantes o biocombustibles. Es una respuesta a la anterior solicitud que se hacía de participación. Vamos a ver quiénes más intervienen en este momento. De Zipaquirá encontramos la opinión de Edwin Angulo. Buenas noches. Las nuevas dinámicas de la Orinoquía sí responden a una política pública que busca la ampliación de fronteras para poder cultivar. Sí, vean que esto está respondiendo a un entorno que les está brindando el Ministerio y el sector de la política pública para apoyar las inversiones. Continúo observando otras opiniones que hayan podido llegar en estos momentos. Entonces no encuentro por ahora ninguna otra fuera de las dos que mencioné, profesora. Bueno, entonces ya ustedes estarán de pronto debatiendo un poco este tema. La segunda pregunta era el tema de la política pública. Ya nuestros estudiantes de Zipaquirá nos afirmaron, claro, es un tema de apertura de la frontera agrícola. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros necesitamos volver a Colombia a esa vocación agrícola, a esa vocación de producir los alimentos que necesitamos para el consumo interno. Es importante también que nosotros tengamos una proyección de poder vender aquellos excedentes, pero también hay una necesidad de suplir esas demandas internas. Y unos estudiantes lo decían anteriormente, el tema de la producción es bastante costosa y nosotros ahorita estamos importando. Si ustedes recuerdan, hace unos días vimos un video donde se hablaba de la alerta de la FAO, del incremento de los precios, y eso ustedes no lo mencionaron. Yo sí quisiera recordarles. Recuerden que al incrementar los precios de los alimentos, para nuestro país se vuelve un problema porque importarlos va a hacer que la canasta familiar incremente, nosotros tengamos que pagar más por cada uno de ellos y eso va a generar como una inestabilidad en la economía nacional. Profesor Héctor, ¿tiene más participaciones? Sí, le estoy precisamente respondiendo a Juan Carlos Sierra Hidárraga de Armenia. Juan Carlos nos dice: las consecuencias son el alza de precios en los insumos, lo cual para la agroindustria y para el consumidor son tocarles el bolsillo, o simplemente no producir o consumir ciertos productos. Yo creo que las políticas están diseñadas para la sustentabilidad alimenticia y claro, para el lucro de algunas empresas. Muy bien, Juan Carlos, importante eso que mencionas de tocarles el bolsillo o simplemente no producir. Muchas gracias, Juan Carlos. Sigo mirando, profesora. Bueno, entonces muchísimas gracias, Juan Carlos, por su participación. De verdad que sí, esto empieza a incidir bastante en nuestra economía, empieza a generar unas dinámicas particulares, pero también tenemos que mirar por el otro lado lo que hablaban algunos estudiantes del tema de los biocombustibles, que es bastante preocupante en este ámbito. Pero vamos a ir teniendo como esos elementos, vamos a tener diferentes opiniones de parte de ustedes para que cuando ustedes se sienten a responder el taller, van a tener esas visiones de sus compañeros. Recuerden que ustedes pueden ingresar y revisar las participaciones en las teleclases y eso puede alimentar el debate que ustedes vayan a hacer en el momento de responder su taller. Entonces vamos a dar paso a nuestras últimas dos preguntas. La número 5 dice: teniendo presente el video expuesto y la teleclase anterior, la de los recursos físicos, ¿cuál es el papel de los cereales en el sector agroindustrial colombiano? Esa va a ser como la pregunta como más grande, porque la 6, si ustedes observan, dice: consulta el Plan Nacional de Desarrollo que aparece en ese link. Yo se los ustedes lo tienen en el aula colgado tal cual para que puedan consultarlo, y la idea es que ustedes van a tratar de exponer la política nacional en el tema de tierra. Existe un punto específico dentro del Plan Nacional de Desarrollo que habla sobre eso. El ministro en los videos que hemos visto nos ha tratado de dar elementos. Está el tema de la ampliación de la unidad familiar agrícola, está el tema de la restitución de predios que ustedes vieron en ese video
cuando se le entrega a esta persona aquellos predios. Está el tema para el desplazamiento y demás. Ahí sí les estoy dando como elementos, pero entonces lo que quiero es que trabajen ahorita, más que todo la pregunta número 5. Entonces les vamos a dar 3 minutos para que, por una parte, completen las respuestas de las preguntas anteriores y por otra parte, nos respondan esa pregunta número 5. Entonces tienen 3 minutos y volvemos con las respuestas que ustedes tienen para ampliar el debate. Bueno, queridos estudiantes, entonces ustedes tuvieron estos minutos para enviar sus respuestas. De verdad, sabemos que esto es un debate que a todos nos apasiona, a todos nos encanta, a ustedes más que son, digamos, como nuestros estudiantes enfocados en este tema de la agroindustria como tal y como esa necesidad de poder tener un contexto más amplio, no solamente dedicarnos digamos, a mandarles o a ustedes transmitirles solamente aspectos teóricos, sino también ver cómo está funcionando nuestro contexto nacional, cómo se está dando esta dinámica en el ámbito de las tierras, de los cultivos, de las políticas y de los diferentes actores que están incidiendo en este tema puntualmente. Por eso fue bastante interesante para nosotros seleccionar este texto sobre los nuevos llaneros, como para que entendiéramos un poco qué está pasando y quiénes son los que de verdad se están interesando en este tema. Y ya ustedes vieron que no son simples
ni unas personas del común, sino unos actores bastante relevantes de de las empresas y de las industrias nacionales. Entonces vamos a darle paso al profesor Héctor para que nos cuente las participaciones de ustedes. De verdad estamos como un poco preocupados por la estudiante de Barranquilla que no se nos ha reportado ni por el monitor ni por ella, y queremos saber de pronto si el monitor nos puede dar alguna explicación si se encuentra o no en el centro asociado. Profesor Héctor, cuéntenos de las participaciones. Bueno, encuentro una de Juan Carlos Sierra Hidárraga, de la tierra Cuyabra, de Armenia. Entonces Juan Carlos nos dice, un papel muy importante por ser uno de los primeros renglones del país para la producción agroindustrial, ya que cobija cereales como el arroz, el trigo, que son muy importantes en la dieta colombiana, y el bolsillo por su precio asequible. Entonces, le mencionaba aquí a la profesora Jennifer que uno ve que una cosa es lo que se quiere en la parte de los cereales y otra lo que realmente se ve en la práctica. Veamos el caso del trigo y la situación que se puede venir con un TLC mal negociado o dirigido no a beneficiar al productor colombiano en el caso del arroz. Entonces observen esas situaciones. Muy bien la participación de Juan Carlos, y voy a mirar a ver si alguna otra persona ha intervenido. Por ahora no encuentro más que la intervención de Juan Carlos. Profesora. Bueno, profesor Héctor, entonces, mientras ustedes envían sus participaciones, lo que nosotros queremos es que ustedes empiecen a mirar. El profesor Héctor les estaba contando un poco el tema del trigo. Si ustedes recuerdan, en un taller estuvimos trabajando un artículo del economista y que también es un investigador del tema, el profesor Luis Jorge Garay, y él hablaba sobre el tema de las ventajas y las desventajas que tenía Colombia frente a esa negociación del TLC, y era algo que el profesor nos estaba comentando ahorita. Ese tema es bastante importante. Para Colombia el tema de los cereales es uno de los temas que preocupa, no solamente por su necesidad para la producción de biocombustibles, sino para la necesidad que hay del mercado interno. Si ustedes recuerdan, si ustedes se ponen a pensar un poco en su dieta familiar, pues el arroz, las arepas y demás forman parte de los alimentos diarios de nosotros. Ese tema de que nosotros seamos importadores de arroz e importadores de maíz y demás, claro, genera una desestabilidad dentro del ámbito nacional, pero también genera una cantidad de espacios para que empiece a haber como digamos como una preocupación sobre el uso que se da a los cereales dentro de nuestro país. Y ese es un debate bastante interesante que nosotros lo hemos venido dando en las tutorías, pero yo quiero que cada día tengan más elementos, no nos quedemos únicamente con lo que pensamos nosotros, sino que miremos todos estos ámbitos de política. Podríamos tomar otro producto, podríamos tomar el tema de la leche, podríamos tomar el tema de la carne, el de las frutas, el de las hortalizas, el de los cueros, el del papel, el del caucho, demás, para poder empezar a analizar. Ese debate, cuando ya tengamos todos los elementos, lo vamos a dar en cada una de las cadenas. Si ustedes ya han avanzado un poco en el módulo, se han dado cuenta que al final tenemos 2 sesiones dedicadas a las cadenas alimentarias y no alimentarias, pero para poder llegar allá yo quiero que ustedes tengan todos los elementos y empiecen a entender que este tema de los recursos físicos con los económicos y los tecnológicos son necesarios para entender esa dinámica. Vamos a ver si el profesor Héctor tiene más participaciones de nuestros estudiantes. No han llegado más participaciones, pero vamos a destacar lo que decía la profesora Jennifer hace unos minutos, que es lo referente a que hay que mirar el caso y la situación de cada una de las cadenas. Yo veo que ustedes van a salir muy bien formados en esta tecnología en gestión de empresas agroindustriales, porque van a tener, después de que lleguen a mirar este curso y los que vienen, un panorama muy completo. Por ejemplo, en el caso de la materia de empresas agroindustriales que estamos programando para el próximo periodo, estamos mirando cada una de esas situaciones de las cadenas y vamos a corroborar todo esto que se está diciendo. Por ejemplo, en el caso de los cereales, revisen la situación, ya trigo no se ve por ninguna parte de Colombia, el arroz tiene esa amenaza grande que se está observando y nosotros estamos expectantes a lo que pasará con el maíz, la soya y los demás elementos. Voy a mirar a ver si alguna otra persona intervino. Profesora, ninguna otra persona ha intervenido y entonces quedamos en sus manos para lo que continúa. Bueno, entonces ahí, si ustedes, pues no sé cómo esté el debate en el aula,
donde ustedes se encuentran en este momento, pero lo que queremos es que en este último punto, que es el de las preguntas sobre el Plan Nacional de Desarrollo y sobre cómo se está dando esta política al interior y que se está debatiendo, es algo que quiero que miren con detenimiento. No solamente para que se lo aprendan, porque es que ese no es el sentido. El sentido es ver qué va a pasar de aquí en adelante. Es como para que tengan elementos y puedan hacerle un seguimiento. Profesor Héctor. Sí, no han llegado opiniones, pero el plan de desarrollo que los invitó a leer la profesora es muy importante que lo vean. Este gobierno arranca bien con sus criterios ahí de las 5 locomotoras. Les recomiendo que lean de la página 178 en adelante de ese plan, que es lo que compete a la parte agropecuaria. Léanlo porque para nosotros es muy ilustrativo. Ojalá que ese plan se pueda ejecutar y no pase como otros planes anteriores, no vamos a ser negativos, pero observábamos que mucho se queda en criterios generales. Espero que esto no sea así con este gobierno que arranca como con muy buenas perspectivas, atacando esos problemas a fondo, de la competitividad agropecuaria y el de hacer que la alimentación nacional sea surtida por nuestras propias fuentes y no por importaciones. Bueno, profesor Héctor, entonces muchas gracias por esa invitación. De verdad, yo los invito a que lo lean, lo revisen. El tema de las locomotoras es bastante interesante. Hay una cosa dentro del plan y yo creo que eso va a servir mucho para ustedes. Si ustedes entienden, este plan también funciona como un sistema. Si uno no lo lee teniendo en cuenta todos los actores, no va a comprender el papel, por ejemplo, del aprovechamiento y del mejoramiento de esas tierras que no habían sido cultivadas porque no eran aptas para la agricultura. Uno tiene que revisar un poco con detenimiento la estructura, tiene que tratar de entender que no solamente la agricultura funciona, sino que tiene que ir de la mano de grandes obras de infraestructura, del mejoramiento de las vías, del mejoramiento del transporte, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos bastante interesantes que ustedes como futuros tecnólogos en gestión de empresas agroindustriales necesitan tener presentes para saber en dónde están y en qué ámbito se van a desarrollar. Entonces, de verdad nos encantó estar con ustedes. Los invito a que participen de la tutoría virtual, que por favor entren el día jueves, ustedes saben, de 7 a 10 de la noche, yo voy a estar ahí, el profesor Héctor el lunes de 6 a 9, y por favor entren a realizar las actividades, cualquier cosa me envían un correo, nos llaman para nosotros apoyarlos en esta actividad. Los dejo con el profesor Héctor para que se despida, me encantó estar con ustedes y nos vemos el próximo martes. Sí, los invito a que participen ese día lunes. Son tan pocos estudiantes en este grupo que realmente nos da la oportunidad de hablar con todos de cosas que les interesan. Entonces los invito a que participen en eso, que sigan tan activos y me siento muy contento porque con esa participación de ustedes se está llegando a una formación integral muy adecuada. Muchas gracias, buenas noches.